Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente. Nuevamente estamos con nuestros estudios de la Biblia, aprendiendo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como lo hemos mirado en el libro de Mateo, y la recomendación que Él hizo a sus discípulos de ir por todo el mundo predicando el Evangelio y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él los ha enseñado. Así que estas enseñanzas de Jesús que estamos extrayendo del Evangelio según San Juan nos llevan a este título: ¿Os es necesario nacer de nuevo? La clase del día de hoy, y en la cual miramos el encuentro de uno de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos, a lo cual puedo decirles, conforme a lo que he leído de este evangelio, me doy cuenta que no todos los doctos o con preparación académica tienen un entendimiento pleno o comprenden todas las cosas, debido a lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo en este pasaje. Y también me doy cuenta que cuando uno es religioso no puede abiertamente convivir con la verdad por el qué dirán, o por temor a ser expulsado del grupo al que pertenece, o excomulgado, como dicen en algunas otras ocasiones. Pero cuando usted es conocedor de la verdad, o pertenece a la verdad, o pertenece a Cristo, puede hablar con cualquiera, relacionarse con quien sea, pero en la práctica de sus actividades o de sus hechos se hace la diferencia. Es decir, ahí es donde usted no sigue las corrientes de este mundo. Y notemos, vamos a mirar en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versos 1 en delante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es esta, y concreta. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, y hablándole con cierto énfasis: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí es donde este maestro o principal entre los judíos no alcanzó a comprender la respuesta de nuestro Señor. Y yo tampoco lo hubiera entendido si no tuviera otras porciones de la Escritura que me hacen reflexionar al respecto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La expresión que da nuestro Señor Jesucristo es esta, y la repite nuevamente: que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la repite diciendo lo siguiente: respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que prácticamente cuando se nos habla acerca del nacer, se nos está hablando acerca del bautismo. El nacer del agua es a través del bautismo, como lo miramos en la clase pasada, y en la cual Juan el Bautista se refería diciendo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y cuando se nos habla acerca del bautismo, notemos que en 1 de Pedro se nos hizo mención en la clase pasada también, que el bautismo que corresponde a esto nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, sino que el bautismo, al someternos al bautismo, estamos reconociendo que somos pecadores y que aspiramos a una
a tener una nueva conciencia, una buena y nueva conciencia delante de Dios, es decir, a un nuevo nacimiento, a un nuevo renacer, como se nos hace mención en otra escritura. Sin embargo, esto se lleva a cabo con la ayuda del Espíritu, que el Señor en su gracia hace depositar en nosotros. Por eso Juan el Bautista dice: pero viene tras mí uno que es más poderoso que yo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Efesios nos dice, Efesios 2:8 nos dice: y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Así que el recibir el Espíritu para aspirar o para anhelar un cambio en nuestra vida es un don que Dios otorga al ser humano. De esa manera, prosiguiendo con nuestra lección en San Juan 3:6 nos dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido naturalmente, como lo conocemos, es carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cristo está explicando estas cosas. ¿Okay? En Romanos 8:5 vemos que se nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Así que lo que es nacido de la carne, en las cosas de la carne piensa. Pero el que es nacido del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu, en estas cosas piensa. Porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿note? Pero el ocuparse de la carne es muerte. Así que si pensamos en las cosas de la carne y satisfacer los deseos de nuestra carne, nos conducirán a la muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nuestro Señor Jesucristo dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y vemos nosotros en Romanos 8:7, con referencia a la carne: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que consideremos, las pasiones de nuestra carne son enemistad contra Dios. Y si somos enemigos de Dios, ciertamente estaremos bajo su ira. Así que hay que someter esos deseos y pasiones a la voluntad de Dios, es decir, sometiéndonos al Espíritu. Y note, verso 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por tanto, en Gálatas 5:16 se nos dice: digo pues, una amonestación que nos da el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que lo que es nacido de la carne y carne es, y que piensa en las cosas de la carne, en estas cosas es que piensa, se entretiene y se deleita el que es nacido de la carne. Pero la práctica de estas cosas nos excluye del reino de Dios, nos somete a la ira de Dios. Así que hay que huir de estas cosas. ¿Cómo? Haciéndolas morir en nosotros, es decir, no deseándolas. En Juan 3:6 proseguimos: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Primera de Pedro 1:3 nos dice: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer
para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Así que el que usted anhele una vida en el Espíritu no procede de nosotros, sino que Dios lo hizo renacer en nosotros, lo puso en nosotros, puso ese deseo mismo en nosotros. Por tanto, hay que tener ese agradecimiento y bendecir a Dios por ello. El apóstol Pablo nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Recuerde, Efesios 2:8 nos dice: esto no es de vosotros, es un don de Dios que nos ha otorgado. Así que veamos lo que es del Espíritu, Espíritu es, y piensa en las cosas del Espíritu. Ahora, los frutos del Espíritu descritos en Gálatas 5:22 nos dicen lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y usted, si toma la Escritura, tanto en los frutos de la carne como en los frutos del Espíritu, y se va al diccionario conforme a cada una de las cosas mencionadas en esto, usted podrá enriquecer su persona y saber de cuántas cosas, o saber en cuántas cosas hemos desagradado a Dios o agradamos a Dios, y cuáles cosas son las que tenemos que abandonar para poder ser participantes del reino de Dios. Ciertamente el apóstol Pablo nos las menciona secuencialmente, y algunas de ellas no tenemos un conocimiento pleno o un entendimiento pleno a causa de esta expresión, pero en un diccionario podemos enriquecer nuestro conocimiento. ¿Okay? Así que, pero los que son de Cristo, nos dice, pero los que son de Cristo, Gálatas 2:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Efesios 5:3 nos dice: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Así que cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a Nicodemo al decirle: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nosotros podemos mirarlo a través de las epístolas de Pablo. ¿A qué se refiere cuando se habla de un nuevo nacimiento? Es decir, aspiración a una nueva vida, o a una nueva forma de vivir, mejor dicho. Efesios 5:5 nos dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y andad como hijos de luz. Note que aquí se cumple también lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en algunas expresiones durante su ministerio, al decir: vosotros sois la luz del mundo. Así que se nos hace saber, pero en otro tiempo éramos tinieblas, cuando vivíamos en las desobediencias, en desobediencia y en las concupiscencias de nuestra carne, obedeciendo a nuestros deseos. Vivíamos en tinieblas. Pero ahora que conocemos la palabra de Dios, somos luz. Así que andemos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y estas cosas son las que Dios demanda del ser humano: ser bondadosos, ¿sí? Hacer justicia y hablar verdad y practicarla.
comprobando lo que es agradable delante del Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que, si habéis sido bautizados después de haber creído, la Escritura nos dice en Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que nos conviene considerar, recordar y reflexionar en lo que hemos sido instruidos y en lo que nos instruye la palabra de Dios. Quizás ponerlo en balanza y darnos cuenta a dónde nos conduce la palabra de Dios, lo que nos enseña. Él está introduciéndonos a la vida, o nos quiere llevar a la vida. Recuerde, Dios no quiere que ninguno perezca. Pero si seguimos las corrientes de este mundo, nos llevarán a la muerte. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ciertamente, la manera de ser natural del ser humano nos mantiene en muerte. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, pero es necesario obedecer. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando seguíamos las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Quizá ya en otra ocasión he mencionado que a mí me parece ser como que en el mundo y sin Dios somos como un títere al cual el diablo nos mueve a su antojo. ¿Sí? Y eso es lo que me hace a mí entender este texto, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que ese espíritu de inmundicia mueve al ser humano que vive en desobediencia a la palabra de Dios. Y ciertamente todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y todo esto nos llevaba a ser por naturaleza hijos de ira, listos para condenación. Pero gracias a Dios que nos ha rescatado a través del sacrificio de su Hijo, si le hemos reconocido. Y hoy podemos decir, vivimos bajo su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que todos nosotros participamos, todos nosotros fuimos hijos de desobediencia, pero al creer en Cristo, al ser bautizados, resucitamos para vivir una vida nueva conforme a la voluntad del que nos llamó. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Gálatas 5:16 nos dice, andad pues en el Espíritu,
y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 6:13, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos nosotros mirar aquí el nuevo nacimiento del cual habló nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo, le dijo. ¿Sí? Y pudimos mirar a través de la Escritura lo que es nacer en la carne y pensar en la carne, y a dónde nos conducen los deseos y los pensamientos de la carne, a la muerte. Pero también hemos podido mirar el nacer en el Espíritu. Y si lo anhelamos y clamamos a nuestro Señor Jesucristo que nos acepte como sus hijos, reconociendo nuestro pecado, podemos nosotros ser participantes también de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Hablando acerca del viento. No sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre natural jamás sabrá a dónde va los que han nacido en el Espíritu. Pero nosotros sabemos que vamos con Cristo a su reino, por cuanto le hemos recibido y Él nos lo ha prometido. Así que considere la palabra de Dios en cuanto al nuevo nacimiento y las amonestaciones que nos dan los apóstoles, cada uno de ellos en estos escritos, para que nosotros podamos ser participantes del reino venidero en Cristo Jesús. Dios les bendiga ricamente. Espero que la palabra de Dios llegue a sus corazones y que usted pueda encomendarse a Dios día con día. Hasta la próxima.